¿Alguna vez has sentido que en medio del ruido del mundo hay algo dentro de ti que pide silencio? Un susurro suave, una sensación de que hay algo más profundo que el pensamiento constante, algo más real que la prisa, más verdadero que el miedo o esa voz que continuamente nos susurra en nuestra mente. Y si te dijera que existen puertas invisibles dentro de ti, esperando ser abiertas. Durante miles de años, la meditación ha sido el puente entre el ruido y el silencio, entre el miedo y la claridad, entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Pero no existe una sola forma de meditar. Hay meditaciones que aquietan el cuerpo, otras que lo mueven, algunas nos llevan hacia adentro y otras nos expanden más allá de nosotros mismos. Hoy vamos a descubrir los distintos tipos de meditación que existen. Vamos a explorar los diferentes caminos que hay para llegar a ese silencio. Porque no hay una sola forma de meditar, hay muchas puertas y cada persona puede encontrar la suya. Te voy a dejar algunos ejemplos de las meditaciones para que las pongas en práctica y elijas la que más se identifica contigo. Quédate para que descubras la meditación que estaba esperando por ti. La meditación no es una moda, no es una técnica nueva, es un arte ancestral. Durante miles de años, seres humanos de todas las culturas, monjes, chamanes, místicos, sabios, se sentaron en silencio buscando una sola cosa: comprender quiénes eran realmente. Y descubrieron algo extraordinario, que el silencio no está afuera, está adentro. Meditar no es dejar la mente en blanco, no es luchar contra los pensamientos, no es escapar del mundo. Meditar es observar, es estar presente, es permitir que lo que es simplemente sea. Es el momento en que dejas de reaccionar y comienzas a contemplar. Y cuando contemplas, algo cambia. Podemos describir la meditación como una práctica integral que armoniza mente, cuerpo y espíritu. No se limita a relajación, sino que es un entrenamiento de la conciencia. Es un medio para aquietar la mente, un proceso de autoobservación consciente, una vía para equilibrar la energía vital, un camino hacia la claridad interior y el autoconocimiento. Desde la visión oriental, meditar es recordar el estado natural de equilibrio que ya existe dentro de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los tipos de meditación? Podemos dividir a la meditación de diferentes maneras, dependiendo la técnica usada o el objetivo que se persigue. A continuación te presento la que más me gusta y abarca todas las perspectivas de la meditación. Meditación estática y meditación dinámica. Meditación inmanente y meditación trascendente. Meditación con soporte en el cuerpo, en la mente, la palabra y la imaginación. Meditación individual o grupal. Meditación enfocada, analítica u oceánica. Meditación de emanación y meditación de disolución. Meditaciones estáticas y meditaciones dinámicas. Las meditaciones estáticas son las tradicionales donde el cuerpo permanece inmóvil para aquietar nuestra mente. Se practica sentado, en posición de loto o sentado en una silla, puede ser tumbado, manteniendo la espalda recta y relajada. La atención se centra en un ancla, como la respiración, un mantra o un objeto visual. Es ideal para desarrollar la disciplina mental, reducir la ansiedad y mejorar la concentración profunda. Como ejemplo de este tipo de meditación, tenemos la meditación vipassana, que consiste en una observación consciente de las sensaciones físicas sin reaccionar. También tenemos la meditación zazen, que es una meditación sentada enfocada en la postura y la respiración. Otro tipo es el escaneo corporal o el body scan, recorrido mental que se hace por cada parte del cuerpo para liberar la tensión.
Las meditaciones dinámicas son presencia en movimiento. Son especialmente útiles para personas inquietas o con mucha energía acumulada que encuentran difícil sentarse en silencio. Estas meditaciones combinan la conciencia plena con acciones físicas, desde movimientos suaves hasta fases de catarsis. La atención se pone en las sensaciones del movimiento, el ritmo y la conexión cuerpo-mente en acción. Los beneficios de estas meditaciones son que facilitan la liberación de bloqueos emocionales y reducen la somnolencia que a veces ocurre en la meditación estática. Como ejemplos de estos tipos de meditación, tenemos la meditación dinámica de Osho, que es un proceso de 1 hora con fases de respiración caótica, catarsis, saltos y silencio. Existe también la caminata consciente, que consiste en caminar lentamente sintiendo cada contacto del pie en el suelo. También tenemos el yoga o el tai chi, que son disciplinas orientales que coordinan la respiración con posturas o movimientos fluidos. Meditaciones inmanentes y meditaciones trascendentes. Para entenderlo fácil, lo inmanente se queda aquí adentro, en lo que sientes y tocas. Lo trascendente busca ir más allá, conectar con algo superior o universal. Una forma muy fácil de entenderlo. Meditación inmanente, aquí observas la mente. En la meditación trascendente vas más allá de la mente. Las meditaciones inmanentes se centran en la presencia en el cuerpo, la experiencia, el ahora. Se concentran en la conciencia, en las sensaciones corporales y emociones, buscando autorregulación y trabajo ético desde el interior. Como ejemplos de este tipo de meditaciones tenemos la meditación Zazen, Shikantaza, Samatha, Vipassana, Mindfulness, etc. Todas se enfocan en el aquí y el ahora. Vamos a revisar brevemente cada una de ellas. La meditación Vipassana es una de las técnicas más antiguas de la India, cuyo nombre significa ver las cosas tal como son. Es un método de autoobservación que busca purificar la mente, eliminar impurezas mentales y alcanzar la liberación mediante la atención disciplinada a las sensaciones corporales y la conexión mente-cuerpo, lo que disuelve la impureza mental, produciendo una mente equilibrada, llena de amor y compasión. Busca la autotransformación a través de la autoobservación, enfocándose en la impermanencia para liberar la mente de sufrimientos como el miedo, la ira y la ansiedad. Mindfulness. Esta se centra en la atención consciente en el aquí y el ahora. Se refiere a la práctica de enfocar la atención en el momento presente y aceptarlo sin juzgar. Esto se puede hacer de varias maneras, incluyendo enfocarse en la respiración, las sensaciones corporales, los pensamientos, los sentimientos o los sonidos. La meditación mindfulness es una adaptación más laica y cotidiana, útil para la ansiedad, el estrés y el dolor. Zazen o Shikantaza. La palabra Zazen significa literalmente meditación sentada. Es el núcleo del budismo zen. Es la práctica de estar completamente presente en la realidad tal como es, abandonando la necesidad humana de juzgar, clasificar u obtener algo de esta realidad. Es la entrega total al momento presente. Es una forma de meditación en la que el practicante se sienta en un estado de conciencia y alerta sin centrarse en un objeto específico, como la respiración, un mantra o una visualización. A diferencia de otras técnicas, su objetivo no es alcanzar un estado alterado, sino la realización de la naturaleza profunda de uno mismo en el presente. Se realiza sentado, preferiblemente sobre un cojín, con la espalda erguida, ojos entreabiertos y respiración abdominal profunda, observando pensamientos sin juzgarlos. Los pensamientos aparecerán inevitablemente. El secreto es no luchar contra ellos ni engancharse. Se observan como si fueran nubes pasando por el cielo o peces en un lago. Se reconocen
y se vuelve a la postura y respiración sin controlar la respiración, sino solo observándola. Se busca estar plenamente despierto en el aquí y el ahora, sin buscar beneficios personales o estados especiales. Por lo tanto, el Zen no busca visiones, no busca salir del cuerpo, no busca viajar, no busca imaginar. Lo que busca es sentarse, respirar, observar, no pensar. Y si aparecen pensamientos, dejar pasar estos pensamientos y estar totalmente presentes. Eso es conciencia pura del momento presente, y esto es inmanencia. Dentro de las meditaciones inmanentes, también encontramos la meditación llamada samatha, conocida también como shamatha o samatha. Se traduce como tranquilidad de la mente o calma apacible. La meditación samatha es una técnica budista de calma mental y concentración en un solo punto. Su objetivo principal es entrenar la mente para alcanzar estabilidad, serenidad y enfoque, reduciendo el caos mental, las distracciones, generalmente utilizando la respiración como objeto de atención. Meditaciones trascendentes. Estas meditaciones buscan ir más allá. Como su nombre lo dice, buscan trascender los límites de la mente consciente, pensamientos, percepciones e imágenes. Buscan que el individuo deje de sentirse como un yo aislado y se conecte con el cosmos, la energía universal o lo divino. Buscan catapultar tu mente a otro estado ulterior al aprensible con los sentidos y la mente, llevando tu conciencia a un estado superior más allá de tus sentidos físicos o de la lógica cotidiana. Ejemplos de este tipo de meditaciones tenemos Samadhi, Samapati, la meditación trascendental, meditación de autoindagación o Atma Vichara. Estas se enfocan en la trascendencia. A continuación vamos a describir algunas de ellas. La meditación trascendental. Esta técnica está basada en la repetición silenciosa de un mantra personal para lograr un estado de descanso profundo, a menudo descrito como conciencia pura, más allá del pensamiento cotidiano. Se basa en la relajación profunda, permitiendo que la mente se calme de forma natural, en lugar de forzarla a concentrarse. Se pasa a un estado donde no hay pensamientos activos, aunque la mente siga despierta. ¿Cuáles son las etapas de la meditación trascendental? Primero, la repetición del mantra. Segundo, la mente se calma. Tercero, los pensamientos disminuyen. Cuarto, se entra en un estado sin pensamientos. Y quinto, se entra a un estado de conciencia pura. Los pasos cuarto y quinto en conjunto es lo que se conoce como trascender la mente. Vamos ahora a analizar la meditación Samapati. Esta viene de la tradición del Yoga Sutra. Es un estado de meditación profunda que implica la unión del meditador con el objeto de meditación, similar a como un cristal refleja su entorno. Es un proceso de purificación de la memoria, donde la conciencia se vuelve clara y libre de construcciones mentales, a menudo facilitado por pranayamas, que es la práctica de respiración consciente. Esto con el objeto de conectar el pasado y el presente, facilitando un diálogo entre el intelecto y la intuición. La meditación Samapati es un término del budismo y del yoga, que se refiere a un estado de absorción profunda de la mente durante la meditación. Samapati significa entrar en un estado de absorción total. La mente se vuelve una con el objeto de la meditación. Meditación de autoindagación o Atma Vichara, de la tradición Advaita Vedanta. Advaita Vedanta es una destacada escuela no dualista de filosofía hindú. ¿En qué consiste? El practicante se pregunta constantemente, ¿quién soy yo? ¿Por qué es trascendente este tipo de meditación? Al descartar que eres tu cuerpo, tus emociones o tu nombre, la conciencia trasciende la identidad personal para reconocerse como el absoluto o Brahman. Brahman, según la filosofía hindú,
particularmente en los Upanishads. Es la conciencia universal, el océano, la matriz inteligente que sostiene la estructura del universo. El campo desde donde brotan las partículas, conciencias o gotas llamadas Atman. Meditar hasta reconocerse como el mismo Brahman es llegar a fundirte con el todo y no encontrar individualidades ni separaciones. Eso busca una meditación trascendente. Shunyata es la vacuidad. Es una práctica budista donde meditas en que nada tiene una existencia independiente. Todo está interconectado con el vacío luminoso. Samadhi es el estado de absorción total. El meditador trasciende el tiempo y el espacio. Se dice que en el Samadhi el tiempo desaparece y solo queda la eternidad del presente. Proviene del sánscrito y significa poner juntos o integración. Es el momento en que quien medita y el objeto de su meditación se vuelven uno solo. El Samadhi es el estado de conciencia más elevado en tradiciones como el yoga y el budismo. Es un estado de absorción profunda donde los pensamientos, los juicios y el sentido del yo o ego desaparecen temporalmente. Se describe como una paz absoluta, una alegría serena o incluso un estado de iluminación donde mantienes la lucidez total, pero sin la interferencia de la mente lógica. Meditaciones con soporte en el cuerpo, en la mente, la palabra y en la imaginación. Estas meditaciones, conocidas en sánscrito como Sagarva Dhyana o meditaciones con objeto, son aquellas que utilizan un ancla para estabilizar la mente. El soporte funciona como un andamio. Es necesario para construir la estructura, pero se retira cuando la obra está terminada. Cuando el soporte es la mente misma, un soporte interno, dejamos de mirar objetos externos, como velas, estatuas, para enfocarnos en la actividad de nuestra propia conciencia. En Vajrayana se habla de prácticas con soporte en el cuerpo. Estas serían posturas, mudras, respiración, los sentidos. En la palabra son los mantras. Con soporte en la mente sería la atención, la contemplación. Y cuando tenemos meditaciones con soporte en la imaginación, tenemos la visualización de deidades, mandalas, figuras, esferas, etc. Algo muy importante de mencionar es que ningún soporte es mejor que otro. Las tradiciones enseñan que las meditaciones con soporte en el cuerpo sirven para enraizar, las meditaciones con soporte en la palabra sirven para ordenar, y las meditaciones con soporte en la mente sirven para profundizar. Con el tiempo, el soporte puede soltarse y queda la presencia sin apoyo. Meditaciones con soporte en el cuerpo. Es la atención anclada en la experiencia corporal. Esta práctica es fundamental para principiantes, para control de la ansiedad, para exceso de pensamiento, ayuda a volver al presente. En el hinduismo hay prácticas que también se enfocan en el cuerpo para centrarse en el presente y alcanzar estados de relajación y paz, como el yoga, pranayamas, kriyas, hatha yoga, en las cuales la atención se enfoca en las sensaciones del cuerpo, el volumen, el espacio que el cuerpo ocupa, sentir la temperatura corporal, etc. En el budismo, en el Satipatthana Sutta, el cual recoge los fundamentos de la atención plena, que describe el camino directo hacia la purificación y liberación a través de la conciencia disciplinada y continua, se menciona 4 fundamentos para comprender la naturaleza de la experiencia durante la meditación. Dentro de estos 4 fundamentos encontramos la observación del cuerpo. Como ejemplos prácticos de meditaciones con enfoque en el cuerpo, podemos observar la atención a la respiración en el abdomen. Aquí observas el movimiento natural del abdomen al inhalar y al exhalar. No controlas la respiración, solo la sientes. El beneficio es que esto te ayuda a calmar el sistema nervioso. Un ejemplo de esta sería la meditación Anapanasati, que esta proviene del budismo. Es una meditación en la respiración natural. La atención se posa en el aire que entra y que sale del cuerpo.
El soporte sería pues, la respiración. La meditación Soham también entra dentro de esta categoría. La meditación Soham es el mantra de la respiración. Proviene de las antiguas tradiciones védicas y los Upanishads en la India. El soporte es centrarse en la inhalación mientras se escucha mentalmente el sonido So y al exhalar escuchas el sonido Ham. Significado en sánscrito: yo soy eso, yo soy el absoluto. Aquí la palabra sirve para recordarte tu identidad trascendente en cada respiración. Como ejemplos también de meditaciones con soporte en el cuerpo tenemos el escaneo corporal o body scan. Aquí se recorre el cuerpo con la atención de pies a cabeza. Observas la tensión, el calor, el hormigueo, sin juzgar. El beneficio es una integración de cuerpo y mente. Aquí tenemos también otro ejemplo que sería la meditación vipassana que ya mencionamos con anterioridad. Es la atención a las sensaciones. Observamos directamente las sensaciones físicas, el calor, la presión, el dolor, el hormigueo, vibración, etc. El objeto es observar estas sensaciones sin reaccionar ante ellas, sin anhelar las placenteras ni temer las desagradables. Conexión mente-cuerpo. Al observar las sensaciones, el practicante aprende que todas las experiencias son pasajeras, lo que ayuda a romper el hábito de la reacción constante y de esta manera se reduce el sufrimiento. Meditación en postura o lo que se conoce como asanas conscientes. Aquí se permanece en una postura estable, sentado o realizando un yoga suave. La atención se apoya en el eje, el peso, el equilibrio. En el budismo, en el Satipatthana Sutta, se menciona 4 posturas para meditar: estando sentados, parados, caminando o en movimiento y acostados. La caminata consciente. En esta meditación se camina lentamente, sintiendo cada paso, siendo consciente de tus pies, de tu talón, de la planta del pie, de los dedos. El beneficio es meditar sin inmovilidad. Un ejemplo de la caminata consciente es el Kinhin, de la tradición budista Zen. Es una meditación caminando, sincronizando la respiración y los pasos mientras se camina. Otra meditación enfocada en el soporte del cuerpo es la meditación Zazen, con postura sentada. La atención se apoya en la postura, la respiración y el eje corporal. Estas prácticas usan la sensación corporal directa como ancla de atención. Meditaciones con soporte en la mente. Aquí la atención se apoya en un objeto mental. Pueden ser pensamientos o emociones. El soporte es un objeto mental o la observación de la mente misma. El objetivo de usar la mente como soporte es pasar de la concentración dharana a la meditación profunda dhyana. Tanto dharana como dhyana son términos que corresponden respectivamente a la 6ª y 7ª ramas del yoga clásico, descrita en los Yoga Sutras de Patanjali. Un sistema clásico para calmar la mente y alcanzar la autorrealización. ¿Qué se persigue usando la mente como soporte en una meditación? Primero se consigue la estabilización y por otra parte se consigue la trascendencia. En la estabilización, la mente es como un mono saltando. El soporte es la cuerda que la mantiene en el árbol. Respecto a la trascendencia, una vez que la mente se vuelve experta en sostener un solo soporte interno, el soporte se disuelve de forma natural, permitiendo que entres en estados de samapati o conciencia sin objeto, donde ya no hay nada que sostener porque te has fundido con el absoluto o conciencia universal. Ejemplos de meditaciones con soporte en la mente. Observación de la corriente del pensamiento o meditación Antarmouna. Antarmouna o silencio interior es una técnica de meditación clásica del yoga, desarrollada por Swami Satyananda, centrada en la autoobservación y la purificación mental. En lugar de intentar detener los pensamientos, te conviertes en un espectador imparcial de tu propia mente.
El soporte es el flujo de ideas, recuerdos o imágenes que aparecen. Miras cada pensamiento como si fuera una película. No te enganchas, no juzgas, no sigues el contenido. Observas cómo surgen los pensamientos y se disuelven. El soporte es el ruido mental, que eventualmente, al ser observado sin reacción, se agota y revela el silencio que hay detrás. Otro ejemplo de este tipo de meditación con soporte en la mente es la meditación Vipassana. Esta meditación es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India, redescubierta por Siddhartha Gautama, el Buda, hace más de 2500 años. Es un proceso de autoobservación que se centra en la profunda interconexión entre la mente y el cuerpo, con el objetivo de erradicar las impurezas mentales y fomentar una mente equilibrada y pacífica. Se basa en la autoobservación. Vipassana busca la observación penetrante de la naturaleza de los pensamientos. Es la observación de los pensamientos, la impermanencia y el no yo. El liberarse de esa idea del yo. Se basa en la potenciación de la concentración y la atención sobre el propio ser, centrándose en primer lugar en la respiración para posteriormente profundizar en las sensaciones del cuerpo y de la mente. Por lo tanto, en la meditación Vipassana se observan tanto los soportes del cuerpo como la mente misma. Otro ejemplo es la meditación en el sentimiento del yo. Es una de las técnicas más elevadas de la tradición Vedanta. Aquí el soporte es la sensación pura de existir, el sentido del yo soy. Se basa en ignorar lo que piensas y lo que sientes. Fijas la atención únicamente en el hecho de que estás consciente. El soporte es la autoconciencia pura antes de que se convierta en una historia personal. Otro ejemplo de meditación con soporte en la mente es la visualización de la pantalla mental, Chitta-kasha. Observas el espacio oscuro que ves detrás de tus ojos cerrados. Te concentras en esa pantalla, el espacio de la conciencia. Observas los colores, luces o formas que surgen ahí. El soporte es el espacio vacío donde la mente proyecta su realidad. Otros ejemplos de meditación con soporte en la mente son las meditaciones basadas en mantras mentales. A diferencia de los mantras cantados, el soporte aquí es la vibración puramente mental. Es el más poderoso y difícil en comparación con los mantras con sonidos físicos. El soporte es el sonido interno del mantra, como el Om o como el Soham. En esta meditación repites el sonido internamente. El soporte es la vibración del pensamiento dirigida hacia un solo punto. Esto satura la mente con una sola frecuencia, desplazando otros pensamientos caóticos. Muchas veces los mantras van acompañados de una sincronización con la respiración, como vimos en la meditación del Soham, por lo que el soporte sería tanto del cuerpo con la respiración, como la mente con la repetición mental del mantra. Meditación en una virtud o concepto. Por ejemplo, la meditación Pratipakshavaana. Esta es una técnica yógica descrita en los Yoga Sutras de Patanjali que consiste en cultivar el pensamiento opuesto para combatir emociones o pensamientos negativos, destructivos o perturbadores. Su objetivo es reemplazar conscientemente la negatividad con positividad, promoviendo la paz mental, la calma y la claridad emocional. Se mantiene la atención en una idea abstracta como la compasión infinita, la paz o el vacío. Se sostiene este concepto en la mente con firmeza. El soporte es la cualidad mental que estás cultivando. Otro ejemplo de meditación con soporte en la mente es la atención a un objeto mental, una imagen simple, una vela, una luz, un punto. Cuando la mente se va a otros pensamientos, regresas tu atención al objeto. Aquí el soporte es la atención mental y el beneficio es el foco y estabilidad atencional. Dentro de esta meditación con atención a un objeto mental, podemos ver a la meditación Samatha. Esta meditación se enfoca en la calma mental o tranquilidad. Es una práctica budista que busca la calma mental y serenidad
mediante la concentración o atención sobre un objeto, que puede ser la respiración, una imagen, puede ser una luz. Es más común usar la atención en la respiración, inhalación y exhalación, regresando al objeto de soporte, en este caso la respiración, cada vez que la mente se distrae. Su objetivo es estabilizar la mente, deteniendo el caos mental y reduciendo el estrés. Samatha calma la mente, lo cual es necesario para luego practicar la meditación vipassana. Meditación de contemplación. Reflexiona suavemente sobre una pregunta, por ejemplo, ¿qué es estar presente? No buscas una respuesta lógica. Un ejemplo de esta meditación es el koan, que básicamente es una historia. Son diálogos, anécdotas, una pregunta o declaración paradójica utilizada en la meditación Zen para trascender el pensamiento lógico y racional. Sirve para forzar a la mente a salir de sus patrones habituales, buscando un despertar espiritual o la comprensión intuitiva directa de la realidad. Generalmente se medita repitiendo el koan o enfocándose en él durante la exhalación, a menudo bajo la guía de un maestro. No se busca una respuesta intelectual o correcta. El objetivo es luchar con la paradoja hasta agotar el pensamiento racional. Algunos koan famosos que podemos realizar son los siguientes. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? ¿Cuál era el rostro original antes de que nacieran tus padres? ¿Cuál es el mu? Mu significa nada, vacío. El preguntarnos esto nos ayuda como soporte mental. El koan funciona como una puerta cerrada que el estudiante debe atravesar con todo su ser, no con la mente analítica, buscando liberar la sabiduría y compasión. La finalidad es romper las estructuras mentales habituales y el pensamiento discursivo. Otra de las meditaciones con soporte en la mente es la meditación Atma Vichara. Atma significa ser o alma, y Vichara significa indagación, investigación o examen. Esta meditación ya la estudiamos antes porque además de ser una meditación con soporte en la mente, también está dentro de las meditaciones trascendentes. El Atma Vichara o meditación de autoindagación es una práctica meditativa y filosófica del hinduismo, especialmente del Advaita Vedanta. Consiste en dirigir la atención hacia el interior, preguntándose ¿quién soy yo? Esa pregunta te ayuda a rastrear el pensamiento yo hasta su fuente, la conciencia pura, desidentificándote del ego y la mente. Meditación con soporte en la palabra. Consiste en usar el lenguaje con o sin significado semántico. Implica repetir mantras y dar un significado. Hacer de la palabra una conductora de la presencia. Ayuda cuando la mente está muy agitada, hay emoción intensa o cuesta el silencio. El soporte es el sonido físico. El uso de la palabra en Vaikari, en voz alta, es la expresión vocalizada y externa del pensamiento, que permite la comunicación verbal y el canto de mantras. Es la forma física y audible del sonido. Ejemplos de este tipo de meditación tenemos la repetición de mantras, las repeticiones vocales de la palabra sagrada o neutra, ejemplos, la repetición del Om, de palabras como paz, como soy. En el hinduismo es muy común recitar yapa, que consiste en la repetición de un mantra, con la ayuda de un rosario llamado yapa mala, que sería muy parecido a lo que para los católicos es un rosario, para contar las repeticiones del mantra. Como ejemplo de este tipo de meditación con soporte en la palabra, tenemos el mantra yoga, que es una práctica meditativa que utiliza sonidos, palabras o frases sagradas, a menudo en sánscrito, para enfocar la mente, reducir el estrés y promover la claridad mental. Utiliza la vibración para trascender el parloteo mental como vehículo de concentración y expansión. Los ejemplos, como ya mencionamos, suelen ser mantras como el Om, Soham, Om, Shanti, etc.
Otro tipo de meditación es el Shingon Mantra o palabras verdaderas. Estas son fórmulas en sánscrito que son utilizadas en el budismo esotérico japonés para cultivar la iluminación y obtener bendiciones específicas a través del sonido, la vibración y la visualización. Un ejemplo de este tipo de meditación es el mantra de la luz, que se utiliza para la iluminación y la purificación. En todas estas meditaciones el soporte es el sonido o vibración sonora. Oración contemplativa. Una frase corta repetida con intención. Aquí no se razona, solo se habita la palabra. El soporte es el significado profundo de la repetición oral de la oración y el beneficio que se obtiene es la conexión y entrega. Dentro de estas oraciones podríamos incluir a las oraciones que se realizan en el cristianismo. Otro tipo de meditaciones con soporte en la palabra es la meditación con afirmación consciente, que consiste en la repetición de frases simples sincronizadas con la respiración. Inhalo calma y exhalo tensión. Existen dentro de este tipo de afirmaciones conscientes las afirmaciones Mahavakya, que son grandes sentencias. Se usan en la tradición Vedanta para contemplar verdades profundas. No es una repetición mecánica, sino un soporte de reflexión profunda. Meditación con soporte en la imaginación. Estas meditaciones son basadas en visualizaciones como medio de alcanzar estados de paz, tranquilidad e incluso para alcanzar mejoría de la salud. Se la podría relacionar con la mente, pero está más enfocada con la visualización, imaginería contemplativa o forma simbólica. ¿Por qué se usa la imaginación como soporte? Porque la mente necesita una forma, se estabiliza mejor con imágenes que con abstracciones, responde profundamente a símbolos. La imaginación bien guiada ayuda al enfoque, regula emociones y puede transformar estados internos. Ejemplos de meditaciones con soporte en la imaginación. En las tradiciones orientales existen algunas meditaciones con soporte en la imaginación. En el Tantra budista Vajrayana tenemos la visualización de deidades o Yidam. Es una práctica meditativa avanzada que utiliza la imaginación creativa para generar imágenes, sonidos y sensaciones de figuras búdicas. No se trata de adoración extrema, sino de un método para internalizar cualidades iluminadas como la compasión, claridad, transformación, para purificar la percepción y transformar la mente rápidamente. No se imagina como algo externo, sino como una expresión de la propia conciencia despierta. El soporte es una imagen simbólica precisa. Otro ejemplo de este tipo de meditaciones con soporte en la imaginación es el Tonglen. Esta es una práctica de meditación compasiva del budismo tibetano, diseñada para transformar el sufrimiento en alivio, conectando con el dolor propio y ajeno mediante la respiración. Consiste en inhalar el sufrimiento y negatividad, exhalar alivio y bienestar, cultivando la apertura del corazón y el altruismo. El soporte es la imagen unida a la respiración. Esta meditación tiene como función de entrenar la compasión profunda y la estabilidad emocional. Otro ejemplo de este tipo de meditación es la visualización de luz, practicada tanto en el yoga como en el budismo. Se imagina una luz en el corazón, en el entrecejo, que se expande por el cuerpo. El soporte es la luz simbólica. Esta meditación tiene como función la regulación emocional, la claridad. Tenemos por otra parte la meditación del Yoga Nidra, en la tradición yógica. Esta meditación usa imágenes guiadas. Pueden ser paisajes, sensaciones, símbolos. El soporte es la imaginería consciente. Y la función de esta meditación es una relajación profunda y la integración psíquica. Tenemos también las meditaciones taoístas, basadas en la alquimia interna, con la visualización de canales energéticos, circulación de energía, órganos como símbolos vivos. El soporte de esta meditación es una imagen energética que funcionan para la armonización del cuerpo y de la mente.
¿Cuál sería la diferencia entonces entre imaginación meditativa y entre fantasear? Por un lado tenemos que la imaginación meditativa es una meditación guiada, estable, simbólica, vuelve al presente, se disuelve al final. En cambio, una fantasía es caótica, de estilo narrativo, distrae, se prolonga demasiado. Hay que recordar que la imagen en este tipo de meditaciones es un medio, no es el objetivo final. Por eso, muchas de estas meditaciones están acompañadas de soporte, además de imágenes y símbolos de visualización. También se enfocan en la respiración para evitar la distracción y enfocarnos en el presente. En las prácticas orientales se dice: cuando la mente no puede sostenerse sola, el cuerpo y la palabra se vuelven anclas de conciencia. Esto significa que cuando la mente no se aquieta sola, los mantras y la respiración pueden ayudar a calmarla. Meditaciones individuales y meditaciones grupales. Las meditaciones individuales son las prácticas personales de introspección y aquietamiento mental, ideales para la constancia y el trabajo propio de manera profunda. El enfoque es personal, privado y adaptado a las necesidades propias. Los beneficios que se obtienen son que fomentan la autodisciplina, la autonomía y permite explorar el silencio mental a tu propio ritmo. Además, ofrece flexibilidad, ya que se puede realizar en cualquier momento y lugar, ideal para la rutina diaria. Meditaciones grupales. Las meditaciones grupales implican meditar con otros, ya sea de manera presencial o, como se ha visto últimamente después de la pandemia, de forma virtual. El meditar con otros potencia la energía, la motivación y la conexión, creando un campo de conciencia compartido que facilita la calma colectiva. El enfoque es la conexión, la comunidad y energía compartida. Los beneficios son la mayor motivación, el apoyo mutuo y un efecto multiplicador de la energía o efecto de masa que profundiza la relajación. Se crea una experiencia muy profunda, ya que al meditar juntos, las conciencias individuales se fusionan, creando una atmósfera de paz más intensa, lo que se consigue incluso si las reuniones son de forma virtual. Las ventajas son: ayuda a superar la pereza de meditar solo y permite aprender de la experiencia de otros. Ambas modalidades buscan mejorar el bienestar emocional, regular el sistema nervioso y fomentar la atención plena. Pero la grupal añade una dimensión de apoyo social y energético. Meditaciones enfocada, analítica u oceánica. Estas tres formas de meditación se distinguen por su enfoque y el tipo de trabajo mental que se realiza durante la práctica. Vamos a desglosar cada una. La meditación enfocada es la práctica de concentrar toda tu atención en un único punto para calmar la mente y desarrollar estabilidad. Se elige un objeto en la que se pone atención, sea la respiración, sea un mantra o la llama de una vela. El propósito es reducir las distracciones y alcanzar un estado de quietud o absorción mental. El resultado es la claridad mental, menor estrés y mayor capacidad de concentración. Como ejemplo de meditación enfocada, tenemos la meditación samatha, o conocida también como shamatha. Es una práctica budista centrada en cultivar la calma mental, la tranquilidad y la concentración unifocal. ¿Cómo practicar la meditación samatha? Siéntate cómodamente en un cojín o silla, con la espalda erguida pero relajada, los hombros relajados y el pecho abierto. Lleva tu atención a la respiración, sintiendo el aire entrar y salir por las fosas nasales de forma natural. Observa el ciclo completo de la respiración. Inhalación, haz una pausa, exhalación, haz de nuevo una pausa,
sin intentar controlar la respiración. Hay que manejar las distracciones. Cuando la mente divague, y lo hará, reconoce el pensamiento sin juzgarlo y regresa suavemente la atención a la respiración. Puedes contar mentalmente las respiraciones del 1 al 10 o visualizar la respiración como olas del mar para mantener la concentración. Otros ejemplos de meditación enfocada. Anapanasati es el nombre clásico para la atención plena a la respiración. Es una técnica fundamental de meditación budista que utiliza la observación de la inhalación y exhalación natural para calmar la mente y desarrollar plena conciencia. Trataka, de la tradición del yoga, del hinduismo, consiste en fijar la mirada en un objeto externo, generalmente la llama de una vela, sin parpadear, para detener el flujo de pensamientos. Zazen, aunque puede ser más amplia, su inicio se basa en el conteo de respiraciones, o Susokan, para estabilizar la postura y la mente. Meditación analítica. A diferencia de la enfocada, esta técnica utiliza el pensamiento lógico y la reflexión profunda para investigar conceptos o realidades de la vida. En esta meditación se analiza patrones de la mente, se puede resolver problemas, se puede rasgar velos de condicionamientos mentales, deshacer nudos mentales o construir una cualidad o valor en el corazón, como la compasión, el amor, etc. Ejemplo de esta meditación es la meditación Vipassana. ¿Cómo funciona? Se toma un tema específico, como la compasión, la impermanencia o el origen del sufrimiento, y se analiza paso a paso para generar una comprensión o sabiduría intuitiva. Esto se realiza con el propósito de transformar la mentalidad y cultivar sabiduría sobre la naturaleza de la realidad. La meditación Vipassana es fundamental en la tradición del budismo tibetano para desmantelar creencias limitantes. Otros ejemplos de meditación analítica son el Koan. Como ya vimos antes, esta es una práctica zen. Es el uso de acertijos lógicos que no tienen solución, como por ejemplo, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Esto con el objetivo de que la mente analítica colapse y surja una comprensión intuitiva repentina. Otro ejemplo es el Lojong. El Lojong es una práctica de entrenamiento mental de la tradición budista tibetana, diseñada para transformar actitudes negativas en compasión y sabiduría. Se analizan frases o eslogans para transformar emociones negativas en compasión y la mente para la iluminación, incluso en situaciones adversas. Se utiliza cerca de 60 aforismos o eslogans para entrenar la mente en la vida cotidiana. Meditación oceánica. Es en la que nos apartamos de nuestra individualidad y nos sumergimos en el océano, en la vastidad del todo. Nos permitimos por un momento alejarnos de esa individualidad y nos dejamos envolver por esa sensación de ser mucho más que un solo individuo separado. El término oceánica no es clásico, pero se usa mucho en divulgación moderna para describir conciencia sin objeto, atención abierta y también no dualidad. Ejemplos de meditación oceánica. Mahamudra, del budismo tibetano. Se traduce como el gran sello. Se describe la mente como un océano. Los pensamientos son olas que surgen y desaparecen en la quietud profunda del agua sin afectar su esencia. Shikantaza, del Zen. Significa solo sentarse. No hay objeto de enfoque, es una tradición de apertura total, donde la conciencia se expande sin límites,
similar a la inmensidad oceánica. Rigpa, del budismo tibetano Dzogchen. La práctica de reconocer la naturaleza pura y cristalina de la mente, que es espaciosa y sin obstáculos, integrando todo lo que surge en un estado de unidad total. Meditación de emanación y meditación de disolución. Estas formas de meditación son pilares fundamentales en las prácticas de visualización avanzada y se utilizan para trabajar con la percepción de la realidad y la identidad. Estos términos provienen básicamente del budismo tibetano y el shivaísmo. Meditación de emanación. La meditación de emanación parte de la idea de que la conciencia no está encerrada dentro del cuerpo, sino que puede expandirse y expresarse hacia afuera. Es como el Big Bang. Vas del uno a la creación y expansión de muchas cosas. No buscas quedarte quieta, sino irradiar un estado interior. Es un acto de expandir, irradiar, expresar la conciencia. La meditación de emanación o fase de generación consiste en utilizar la imaginación activa para hacer surgir o manifestar una imagen, energía o deidad desde la vacuidad. El objetivo es transformar tu percepción ordinaria y tu yo limitado en una forma iluminada o pura. Se enfoca en el proceso de creación y expansión. Es el acto de proyectar conciencia, energía o formas desde un punto central hacia afuera. Sirve para cultivar cualidades específicas como paz, fuerza, compasión y entrenar a la mente para manifestar una realidad más elevada. ¿En qué consiste? ¿Te visualizas a ti mismo o a un objeto frente a ti, cargado de cualidades positivas, compasión, sabiduría, luz? ¿Cómo se practica? Primero te sientas y regulas la respiración. Conectas con una sensación interna estable, calma, gratitud, calor en el pecho. Visualizas o sientes que esa cualidad se expande desde tu centro, hacia tu cuerpo, luego al espacio, luego a otras personas o al entorno. No es imaginar por imaginar, sino sentir expansión real. Ejemplo de meditación. La flor de luz. Siéntate cómodamente con la espalda recta y los ojos cerrados. Visualiza un punto de luz blanca o dorada, muy intenso en el centro de tu pecho, a la altura del corazón. Inhala y exhala todo el aire. Al inhalar, siente cómo esa luz aumenta su brillo, aumenta el calor que transmite. Se torna una flor de luz. En su centro se forman pétalos de energía y de pura luz. Al exhalar, visualiza cómo esos pétalos de luz se expanden hacia todo tu cuerpo y luego hacia el entorno, irradiando calma y amor. La luz se irradia hacia toda la habitación. Luego se irradian a tu ciudad y finalmente al planeta entero. Sientes que tú eres el origen de esa energía que da vida y claridad a todo lo que toca. Inhala y exhala. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos, sintiendo esa paz en tu corazón. Otro ejemplo de meditación: visualización del Buda. Esta meditación la puedes modificar y en lugar de visualizar o enfocarte en la figura de Buda,
Puedes enfocarte en Jesús o en una cualidad que desees cultivar, ya sea el amor, paz, caridad. Puedes visualizar una esfera de luz, etc. Siéntate cómodamente con los ojos cerrados. Imagina un punto de luz blanca frente a ti que se expande lentamente. Desde esa luz emana o aparece la figura de Buda. Mira todos sus detalles: su piel dorada, su expresión compasiva, su postura estable. Sientes que de él emanan rayos de luz que te tocan y te transmiten mucha paz. Siente cómo todo tu ser se inundan de esa paz y esa luz. Visualiza cómo todo tu cuerpo está lleno de esa luz. Y esa luz se expande hacia todo tu alrededor. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos, sintiendo esa paz en tu corazón. El riesgo común al realizar las meditaciones de emanación es confundir la emanación con mandar energía desde el ego o querer controlar o salvar a otros. La emanación no impone, ofrece. ¿Qué se emana? Depende de la tradición y del practicante. Esta técnica se centra en proyectar, expandir o irradiar luz, calma, claridad, sanación, presencia, energía positiva o cualidades como la paz y el amor, desde el interior, generalmente el corazón. Se irradia hacia afuera. Algo importante, no se fuerza, solo se deja fluir. El objetivo es cultivar la claridad mental, el equilibrio, generar autoconfianza, expandir la conciencia, entrenar compasión activa, reducir el egocentrismo, regular emociones difíciles, conectar con otros sin perderte. Se utilizan prácticas de sanación en algunas tradiciones. Meditación de disolución. Se basa en soltar, vaciar, desidentificarse. La meditación de disolución o fase de conclusión es el proceso inverso al de la meditación de emanación. Consiste en disolver gradualmente las visualizaciones creadas y finalmente tu propio sentido del yo, hasta regresar a un estado de conciencia pura, abierta y sin conceptos. En la meditación de disolución no expandes nada, te sueltas. La disolución representa específicamente la etapa donde la creación se disuelve para regresar a su origen. Estas meditaciones no buscan la destrucción en un sentido negativo, sino la liberación de las formas limitadas y los apegos. Disolver tensiones, preocupaciones, emociones negativas o bloqueos físicos o mentales, para que la conciencia pueda fundirse nuevamente con lo absoluto. Se trata de disolver identificaciones con el cuerpo, con los pensamientos, con la historia personal. No destruyes nada, solo dejas de aferrarte a ellas. ¿Qué se disuelve? Se disuelve la sensación del yo rígido, la necesidad de control, la narrativa mental constante, y queda la presencia, el silencio, la amplitud, la expansión. Esta meditación ayuda a comprender que todas las formas son transitorias y que la naturaleza última de la mente es como el espacio, vasta y vacía de una identidad sólida. ¿Cómo se practica?
Te sientas en quietud, observas lo que aparece, como pensamientos, sensaciones, emociones. En lugar de seguirlos, permites que se diluyan, se desvanezcan, que se fundan en el espacio de la conciencia. No empujas nada fuera, solo lo dejas ir. Como ejemplo de meditación de disolución, tenemos la disolución en la luz dorada. Después de una visualización de una imagen, como lo hicimos en la meditación de emanación, donde visualizamos a Buda, a Jesús o a una esfera de luz dorada, lo que tú prefieras, imagina que la figura frente a ti se convierte en luz pura. Esa luz se funde contigo y tú mismo comienzas a disolverte desde las extremidades hacia el centro. Eres luz. Finalmente, la luz del corazón desaparece en el espacio y permaneces unos minutos simplemente siendo, sin pensamientos, ni imágenes, ni visualizaciones, ni etiquetas, descansando en la conciencia pura. Es el regreso a la fuente, donde no hay distinción entre tú y el vacío. ¿Para qué sirve? Sirve para reducir la ansiedad profunda, para trabajar el apego y la identidad, entrar en estados no duales, comprender el no yo. Y así llegamos al final de este episodio, pero en realidad es aquí donde empieza tu camino, porque la meditación no es solo sentarse y cerrar los ojos, es aprender a escucharte, a entender tu mente, a sanar por dentro y a descubrir que dentro de ti hay mucho más de lo que imaginas. Ahora que ya conoces los diferentes tipos de meditación, la pregunta no es cuál es la mejor. La pregunta es, ¿cuál es la que tu alma necesita en este momento? Te invito a que pruebes, a que experimentes, a que te des la oportunidad de encontrarte contigo mismo en el silencio. Y recuerda algo importante, la meditación no es para escapar del mundo, es para aprender a vivir en él con más paz, más conciencia y más luz. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite un poco de paz en su vida. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntos los caminos de la mente, la conciencia y el espíritu.